Muchas gracias, Yudiel. Buenos días a todos. Quiero platicarles un poquito mi background antes de empezar para que sepan qué estudié, de dónde vengo, qué estuve haciendo en los negocios. Y les diría que fui un chico revoltoso en secundaria y entonces en prepa me tocó ir a trabajar todos los días. Fue un acuerdo entre mis papás para que siguiera estudiando, porque si no, me la pasaba peleando en la escuela. Y tuve la oportunidad de, en prepa, pues, de estabilizarme un poquito más y saliendo de preparatoria estudié la carrera de informática. Y esta carrera, que la terminé en el año de 88, mi generación es 84, 88. La década de los 80 fue muy interesante porque es cuando realmente nacieron las PCs al mercado. Y si me preguntan, la gente le tenía miedo a las computadoras. Por ahí veo a Armando Cárcamo riéndose un poquito, pero pues sí es cierto. Mi primer trabajo fue en un banco que era Multibanco Mercantil de México. Y en Multibanco Mercantil de México entré en el área de planeación estratégica y pues los chavos que estábamos en la universidad éramos los que manejábamos las computadoras. Y el trabajo que tuve ahí, que tuve la oportunidad de trabajar con Jaime Sánchez Montemayor, de hacer un programa de incentivos a gerentes de sucursales. En ese entonces programaba en Pascal. Algunos de ustedes han de saber que ese lenguaje se sigue utilizando para dar clases de programación el día de hoy. Y ya pasaron unos cuantos ayeres. Y lo interesante de esto es que los directivos y toda la gente le tenía miedo a las PCs, no entendían qué era, porque cuando alguien les hablaba de una computadora era un cuarto que era con aire acondicionado, etcétera, para que todo eso funcionara, y realmente pues, no sabían qué estaba haciendo una máquina en un escritorio, ¿no? Lo que tenían los escritorios usualmente era un monitor, y aquí pues todo se hacía en las máquinas. Les platico esto porque pues, fue un shock tecnológico en esa época y lo que me tocó programar ahí fue un programa de incentivos para gerentes de sucursal, en donde tenían 99 sucursales y en esas lo que había que hacer era comparar la cartera vigente, cartera vencida, improductivos, etcétera. Y de esa manera, el que tuviera mejor calificación, pues tenía un mejor bono que los demás y todo eso había que automatizar. Y pues la inocencia de los que estamos en la universidad, yo quería que ese proyecto lo pudiera presentar como tesis. Y pues, ¿qué creen? Me dijeron, por supuesto que no, este proyecto es del banco, no lo puedes presentar como tesis, ¿no? Yo iba tan seguro que es como vamos pensando de chavos que nos vamos a comer el mundo y que nosotros somos los dueños de todo. Y tal vez fue mi primer encontronazo en donde ese trabajo que en mi cabeza yo ya estaba haciendo mi tesis, luego tuve un año más para hacer mi tesis. Y mi tesis resultó ser algo muy interesante. Y se los platico porque todo esto es la base de lo que vamos a ver de lo que pasó en los negocios hacia adelante. La tesis que hice, en ese entonces tuvimos que usar una computadora que estaba en la cadena de Dormimundo y la hice con un amigo mío que se llama Jacobo Jajati, que él tiene una fábrica de catres y lo que hicimos en esa tesis fue basada en investigación de operaciones, en donde las matemáticas dicen que los números son perfectos para que funcionen, etcétera. Y lo que demostramos, si necesitábamos 4.3 personas para una máquina y 5 personas para en tomar la decisión, un técnico de una máquina no podía manejar la otra. Que nos dijera que 5 o 3 personas para 4.2 para otra máquina, ese punto 2 y punto 3 no las podíamos sumar. Y entonces, pues las matemáticas eran tan perfectas cuando las empezamos a aplicar realmente a la realidad de lo que pasa en el mercado. Y entonces, pues necesitaba 2 personas más para poder manejar las máquinas y hacer lo que se necesitaba. A partir de ahí, y ya entrando un poquito a los 90, algunos de ustedes sabrán que realmente se abrió la exportación a México. En ese entonces, mi papá tenía una fábrica, era socio con unos fabricantes de textiles, y al abrirse las importaciones nos invita a los hijos a asociarnos con él.
nos metemos en el negocio de los textiles y en este negocio estamos importando una fibra que es la fibra de rayón y el negocio empieza a crecer exponencialmente. ¿Por qué? No había rayón en México, éramos los primeros que lo estábamos trayendo y nos empezamos a engolosinar con esas ventas. Vamos muy bien, 90, 91, 92, 93. Y algunos de ustedes sabrán que en el 94, a finales, hubo lo que llamaron el error de diciembre. Y entonces, todo esto que importábamos, pues debemos dólares. Vendemos en México y fiamos en pesos. Y bueno, tronamos como ejote. Se fue el dólar de 3.50 a 10.50. De repente debía el 300% más de lo que estaba generando en el mercado. Debían mis clientes en pesos, lo que iba a cobrar lo iba a cobrar 3.50 y lo que tenía que pagar lo tenía que pagar 10.50. Y aquí, pues, varios aprendizajes. Número uno, no sé cuántos saben de las coberturas que hay, que se pueden usar en el mercado. Hablamos de los futuros, hablamos de lo que son las opciones sobre futuro. Y si yo hubiera sabido eso en ese entonces, pues hubiera comprado opciones sobre futuro porque realmente eso me hubiera permitido tener un fijo del dólar y saber qué precio iba a poder comprar los dólares. Y los futuros, pues tendría que tener el dinero para comprar futuros. Pero ese fue un gran aprendizaje post golpe, ¿no? Y realmente lo que pasó en la familia es que mi papá dijo, tenemos por el nombre de la familia que pagar, tenemos que pagar ese adeudo que tenemos con los proveedores y entonces hay que reinventarnos y hay que ir a generar algo que nos genere dólares. Y lo que pasó en la familia es mi cuñado, hermano de mi hermana, se fue a Chiconcuac, juntó un montón de fabricantes de suéteres y empezó a exportar suéteres a una marca que se llama Van Heusen en Estados Unidos. Y empezó a generar dólares. Mi hermano decidió abrir una comercializadora de textiles igual en Colombia y les va a ser muy chistoso esto, pero ¿qué creen que le pasó en Colombia? El resultado de eso, aparte de que estaba generando dinero, pues es que se casó con una colombiana, ¿no? Eso es parte de lo que pasa en los negocios. Eh, y su servidor, muy creativo, empecé a fabricar disfraces con máscara para exportar a los países de América Latina. Empecé a exportar a 14 países y la primera licencia que tomé fueron los Power Rangers. Y lo interesante de los Power Rangers eran 7 personajes, 2 mujeres y 5 hombres, todos superhéroes, y fue como un parteaguas. ¿Qué es lo que aproveché ahí? Aproveché que tenía clientes que me podían ayudar con la manufactura y tuve que aprender de lo que era hacer las máscaras que eran en termoformado y luego había que decorarla y pues fue un proceso interesante. Aprendí lo que era el mundo del licenciamiento de las marcas en ese entonces. Muy interesante poder entender cómo una licencia de un personaje es una llave para abrir una puerta en las grandes cadenas comerciales y empecé a generar, llegué a tener con eso más de 18 licencias en el mercado y tuve algunas oportunidades muy interesantes. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de Blockbuster. Blockbuster antes solamente tenía películas exhibidas y no vendía nada más en la tienda y de repente empezaron a tener como islitas con producto y etcétera. Nosotros en ese entonces estaba saliendo la película de Toy Story de Disney y les podría decir que son de los disfraces que más he vendido porque me resurtían cada tienda cada semana y no teníamos capacidad de producción. Y Blockbuster empezó a abrir un nuevo formato dentro de las tiendas en donde empezaron a poner dulces, empezaron a poner juguetes, etcétera, y fuimos un parteaguas en todo esto. Esa película el día de hoy sigue siendo exitosa. Los que tienen niños chiquitos o nietos, estoy seguro que se disfrazan o de Buzz Lightyear o se disfrazan de Woody y el aprender de todas esas marcas, pues me empezó a dejar hacer muchas cosas. Empecé a exportar a 14 países de América Latina y me busca el dueño de la licencia de Looney Tunes en ese entonces, las Warner Stores, todo lo que era Bugs Bunny y sus amigos,
no sé si se acuerdan, pero todo el mundo tenía su bordado de Bugs Bunny y sus amigos. Fue una época que era muy, muy buscado, pues Bugs Bunny, el Coyote, el Pato Lucas, etcétera. Y este señor era el fabricante de peluches más grande del mundo, se llamaba Arturo Torres. Su historia muy interesante porque él se sale de Cuba con Fidel Castro, llega a Estados Unidos a lavar platos a un Pizza Hut. Se da cuenta en el Pizza Hut que hay una oportunidad de poner una maquinita de estas grúas de peluches y empieza con las maquinitas de peluches y después se vuelve el franquiciatario más grande de Pizza Hut, se vuelve el, el empresario más grande de las grúas de peluches y se vuelve uno de los fabricantes más grandes del mundo en peluches. Y me toma como su distribuidor en México, eh, representante de Play by Play Toys and Novelties, y para que tengan una idea del volumen de lo que hacíamos, ese negocio lo manejé pues prácticamente del 96 al 99, y ahorita les voy a decir cómo termina esa historia, pero en el 99 estábamos importando alrededor de 700 contenedores al año. Y como es el mundo del juguete, pues se carga todo al segundo semestre. La verdad, las tiendas empiezan a recibir, si es temprano en agosto, si no septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y pagan en febrero. Un negocio, el negocio del juguete, muy complejo, pero muy interesante. Entonces, por un lado exportaba los disfraces a 14 países de Argentina y por el otro lado distribuía peluches y juguetes y etcétera aquí en el mercado mexicano. Resulta que en 1999, en Año Nuevo, para llegar a 2000, este señor Arturo Torres tiene un stroke, no sé cómo se dice en Embolia. español, una embolia, y pierde la vida, ¿no? Al final queda mal y después pierde la vida. Pero en el lado del negocio, ¿qué pasa? Que resulta que era una empresa pública, era una empresa de Nasdaq. Sus acciones caen de $28 a 7 octavos de dólar. Y la competencia, en ese caso Hasbro, decide tomar esta licencia de Looney Tunes que él tenía a nivel mundial y entra al mercado. Y entonces, amaneciendo en el año 2000, todas las cadenas comerciales me dicen, oye, ahí te va toda tu mercancía de regreso porque ahora le voy a comprar a Hasbro. Y entonces, gran aprendizaje aquí, todo lo que había comprado, si valía $10 un producto a dólar, no lo podía vender en. Y entonces viene un segundo escalabro y ese escalabro es más fuerte que el anterior. Y me llevo realmente a toda la familia entre las patas por el volumen que les comenté ahorita de contenedores y volumen de mercancía que había allá afuera. Fue contra Mattel Hasbro en ese entonces. Tremendo. Entonces, en esta quiebra, de alguna manera, definitivamente agarramos todos diferentes caminos. Y les explico un poquito lo que pasó en la familia y un poquito lo que pasó en los negocios. En la familia, mi cuñado decide irse por cigarros a Turquía, él era turco y sigue sin regresar, ¿no? Estamos hablando del año 2000, ya estamos en el 2023. Eh, Corrió del negocio. Mi papá y mi hermano eh, se quedan en el mundo de los textiles, aunque cada quien empieza a hacer cosas por su cuenta. Y su servidor, pues me voy realmente a buscar trabajo. Y aquí es un poquito de aprendizaje que les quiero dejar y que si quieren lo comentamos un poquito, porque cuando nosotros tenemos un proveedor muy grande del que dependemos muchísimo, hay una gran dependencia que yo les diría que cuando un proveedor representa más del 25% de nuestro negocio el día de hoy, tenemos ese riesgo de que si le pasa algo al proveedor, nos lleva entre las patas, ¿no? Y pues yo creo que él era 80% de las ventas que yo tenía, este proveedor. Y la verdad es que ahí tenemos un aprendizaje. Yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado esta gran dependencia, ya sea de un proveedor o de un cliente. Porque cuando también dependes de un cliente arriba del 20%, tu negocio está en riesgo. Porque si le pasa algo a ese cliente que no depende de ti, depende de él, o si le pasa algo a ese proveedor que no depende de ti, depende de él, el riesgo es enorme, ¿no? Y realmente lo vivimos. Entonces,